El Señor le bendiga, amados hermanos. Estamos juntos estudiando esta semana la porción de la Haftará correspondiente a la primera parashá del libro de Éxodo o Shemot. Su nombre también es Shemot y significa nombres. La parashá última de Génesis con esta primera parashá de Éxodo están ampliamente conectadas. La semana pasada la porción última de estudio finaliza con las últimas palabras de José, pidiendo a sus hermanos ser devueltos a la tierra de sus padres, porque como el mismo José le dijo a sus hermanos, seguramente el Señor los visitará. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham, su siervo y su amigo, que iba a sacar a su descendencia de una tierra extraña, lo cual lo leemos en Génesis 15, del 13 al 14. Vayan conmigo a Génesis 15, del 13 al 14. Y Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grande riqueza. Esa es la promesa que alentaba a las generaciones de los patriarcas de las 12 tribus. Dios había sido fiel con su abuelo Jacob, había sido fiel con Isaac y había sido fiel con Abraham. Por lo tanto, esta promesa alentaba al pueblo de Israel en cautiverio y lo llenaba de esperanza de que pronto, más tarde que nunca, iban a ser liberados de la opresión de los egipcios. Y entonces la parashá Shemot, que comienza con estos son los nombres, se refiere a los hijos de Jacob que llegaron a Egipto a establecerse por un tiempo, el tiempo que Dios había dicho, 400 años, de donde saldría el bendecido pueblo de Israel. Y continúa con el llamado de Moisés a liberar al pueblo. El llamado de Moisés a liberar al pueblo es lo que tiene relación con las dos porciones de los profetas que nos toca estudiar en esta ocasión en la parashá Shemot en la sección de estudio Haftará. Así como la preservación de Israel a lo largo de toda la historia hasta que al fin sea todo salvo, como dijo Pablo, y habiten en su tierra, acorde a la lectura del profeta Isaías. Pues aquí, como vemos en Shemot, en la parashá, Dios está mandando a un libertador a que saque a su pueblo del cautiverio egipcio. Y con los profetas que estudiaremos esta mañana, Dios les advierte a los descendientes de aquellos que sacó de Egipto de que es necesario volverse a su Dios, porque si no, iban a ser sacados y llevados nuevamente a cautiverio para dispersarlos por todas las naciones, conforme a lo que él también habló en el libro de Deuteronomio a los hijos de Israel. La Haftará es sumamente ilustrativa de este hecho, sobre todo al llamado que se le hace a Jeremías y también a recordar también el impresionante llamado a ser profeta de Isaías en relación a la gloriosa misión divina de liberar al pueblo de Dios que el Eterno le dio a Moisés, como se leyó en la Torá. En Isaías la relación de esta Haftará con la Torá se resume en el pasaje siguiente del florecimiento de Israel en los últimos días, que está en Isaías 27:6. Se los leo. Dice: en los días venideros, Jacob echará raíz, Israel florecerá y brotará, y llenará el mundo entero de fruto. Entonces, aquí vemos que el Señor cumplió su promesa con Abraham. Ellos iban a ser los herederos de la tierra y los iba a sacar de su cautiverio. Y poco a poco el pueblo de Israel ha sido sacado del cautiverio, de la asimilación en otras naciones, y las está llevando nuevamente a cada una de las tribus a la tierra prometida, a la tierra que Él le dio y le prometió a Abraham, Isaac y Jacob.
se las dio en promesa, pero a partir de la generación del Éxodo, de los hijos de la generación del Éxodo, porque como recuerdan y vamos a estudiar más adelante, pues se quedaron en el desierto por su falta de creerle al Señor las promesas, por su falta de fe, quedaron en el desierto. Y los hijos de ellos fueron los que entraron a Israel, a la tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, esta Haftará nos recuerda nuevamente que Dios cumple sus promesas y saca a los hijos de Abraham del cautiverio y sigue con los hijos de los hijos de los hijos de Abraham, sacándolos del cautiverio. Y también a nosotros, los herederos de la promesa, por medio de Cristo Jesús, también nos saca de nuestra opresión, del maligno y del mundo, para hacernos cada vez más libres. Gracias a Dios, porque también nosotros vamos a llegar a nuestra tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, que es la presencia de Dios misma, cuando allá ya no haya luto, ni haya temor, ni haya llanto, sino que esté Yeshua sonriéndonos cuando lleguemos ante su presencia, lo cual creo que será muy pronto en el nombre de Yeshua. Bueno, para entender mejor vamos a hacer un esbozo rápido de quién era el profeta Isaías y su llamado. Y eso es lo que, como les decía, tiene la relación directa con la Torá. Jeremías es el libro que puede llamarse como el libro de la advertencia, el libro de la confrontación. Y el libro también aún se le denomina del profeta llorón, porque él lloraba por lo que le vendría a Israel, al reino de Judá y a Israel en general. Pues como ya hemos dicho, varios de las tribus vivían en la tierra de Judá. Cuando fue dividido en dos y varios, para ser fieles a Dios, emigraron hacia el sur para adorar en el lugar que Dios había destinado, que era la ciudad de Jerusalén, en Judá, y pues seguir adorando a Dios como debía de ser. Bueno, entonces Jeremías es un profeta llamado, al igual que Moisés. Si leemos el llamado de Moisés, que está en Éxodo capítulo 3, podemos ver varias similitudes con Jeremías, con su llamado. Ambos no querían el llamado, ambos no se consideraban capaces para poder llevarlo a cabo, pero ambos, por el amor que le tienen a Dios, aceptan este llamado que Dios les hace, aceptan el reto que Dios les hace de ser sus bocas y de convertirse en aquellos que llevarían la palabra de salvación, a unos para liberación y a otros de exhortación para no perder su libertad. Y entonces podemos leer el libro de Jeremías en su capítulo 1 para que entendamos bien. Y ustedes, por favor, pongan en mente el llamado de Moisés, que se ha estudiado en la porción de estudio de Shemot, en la Torá. Vámonos a Jeremías, capítulo 1, desde el versículo 1 al 19. Y dice así: palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín. Tomen nota de que el profeta Jeremías era de descendencia sacerdotal. A quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino a él palabra en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, aquí Jeremías empieza a narrar su llamado. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí,
y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta en las naciones. Entonces dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Por segunda vez vino a mí la palabra del Señor, diciendo, ¿qué ves tú? Y respondí, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Y me dijo el Señor, desde el norte irrumpirá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Porque aquí llamo a toda la familia de los reinos del norte, declara el Señor. Y vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros alrededor y frente a todas las ciudades de Judá. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. He aquí que yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como un muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo soy contigo, declara el Señor, para librarte. Pues aquí vemos varias similitudes con el llamado de Moisés que vemos en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Para empezar, fue Dios mismo el que lo llamó. Moisés se acercó a la zarza y vio que esta zarza ardía, mas no se consumía. Y entonces el Señor le dijo, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado santo es. ¿Por qué era santo? Por la presencia misma de Dios llamándolo a ser su siervo, a ser el libertador. En cambio, aquí vemos a un descendiente de Leví también, otra similitud, a el hijo del sacerdote Hilcías, a Jeremías, y vino palabra a él diciéndole, antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Es decir, tenía un llamado desde antes, igual que Moisés, cuya vida fue preservada del río Nilo y fue puesto en manos de la hija del faraón. Y entonces, cuando llama Dios a Moisés, pues él le dice, yo no soy el idóneo parafraseándolo, yo ni siquiera puedo hablar. ¿Cómo me creerán? Y aquí vemos a Jeremías y tiene palabras también al principio no aceptando el llamado. Entonces le dije, dice Jeremías 1:6, ay Señor Dios, aquí no sé hablar porque soy joven. Y Moisés, si recuerden, le dice, yo no puedo hablar. A mí se me traba la lengua cuando hablo. ¿Cómo voy a hablar de ti? A aquellos que me has mandado, al pueblo de Israel, para decirles que tú los ibas a libertar. Pero viene la respuesta de Dios sobre Jeremías. Y le dice, no digas, soy joven, porque a donde quiera que te miras y todo lo que te mande dirás. Igual le dice a Moisés, pues pondré ayuda, vendrá tu hermano que habla perfectamente y irás con él. Y donde te mande con él, pues irás. Y aquí también, pues lo envía y le dice, todo lo que te mande dirás. Y el Señor, en el libro de Éxodo, varias veces vemos que manda a su siervo Moisés a hablarle al faraón y le dice, así dice el Señor. Y así comenzaba también las profecías de Jeremías, dice el Señor. Y el Señor hablaba, exhortando al pueblo a que volviera a la Torá que le había sido revelada por Moisés en el monte Sinaí. Pero Israel no hizo caso. Israel se desvió de sus caminos y se tuvo que enfrentar al Dios de Israel.
ya en la época de Jeremías, cuando Jeremías es enviado a exhortarlos a que volvieran a Dios, a que no se apartaran de él, porque si se apartaban, tal como lo dijo Moisés en Deuteronomio, iban a ser expulsados de la tierra. Y eso causaba gran confrontación contra los sacerdotes y el pueblo de Israel y sus gobernantes. Pero por eso el Señor tiene que decirle en Jeremías 1:8, no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice el Señor. La palabra liberación también tiene relación con la Haftará. Entonces extendió el Señor su mano y tocó su boca. Y el Señor tocó la boca de Moisés para que pudiera explicarle a su hermano Aarón y pudiera ser la voz de Dios delante de Faraón. Entonces, con esta aclaración y con la relación rápida que hemos hecho, podemos conocer un poco más del profeta Jeremías. El profeta Jeremías es llamado desde muy joven, se cree que a los 20 años fue que Dios lo llama. Y si recuerdan, los sacerdotes empezaron a servir a los 30, por eso es que él le dice, soy muy joven. Y es escogido, al igual que Moisés, desde el vientre de su madre para servir al Eterno con su voz, como profeta de las naciones, y nace probablemente en el año 648 antes de Yeshua. Durante 42 años, 40 o 42 años, pasa llamando al pueblo a decirles que se liberen de su pecado y que el Señor los recibirá nuevamente, pero si no lo hacen, iban a ser expulsados de su tierra, como ya dije antes. Su nombre significa el Eterno lanza, y si lo queremos ver también proféticamente, el Eterno lanza al pueblo de Israel de la tierra que Dios les había dado porque habían obrado mal contra él. Y manifiesta a cabalidad lo que Dios había escogido para su vida, que fuera el shofar, es decir, la trompeta de Dios, para que proclamara el inminente juicio que vendría sobre Judá, su destrucción y la pérdida del primer templo, el orgullo nacional judío. Ellos habían visto en el tiempo de Jeremías cómo el reino de Israel, formado por 10 tribus, había sido destruido por los asirios. Pero ellos también sabían que allí no estaba el lugar donde Dios había escogido para que su nombre fuera glorificado, bendecido y le fueran llevados sacrificios. ¿Por qué? Porque en ese momento Israel había dejado otro lugar para hacerlo. Pero ellos decían, si nosotros somos el reino en que realmente Dios había destinado un lugar para adorarlo y aquí está, pues Dios no nos va a destruir. Y seguían haciendo las cosas a su manera, quizás llevando ofrendas, como dice Isaías, sin ningún significado, sin corazón ante Dios, y adorando a otros dioses. Entonces, por eso, si ellos daban un poquito al Señor, pues decían, pues el templo va a seguir erigido, porque nosotros estamos en el lugar que Dios ha escogido. Sin embargo, a Dios no le importó eso y también destruyó el templo y el orgullo nacional del reino de Israel. Al principio, como expliqué antes, al igual que Moisés, se niega al llamado, pero Dios lo convence a través de 2 visiones: la vara de almendro y la olla hirviendo desde el norte. Y su misión era ser el portavoz de Israel, de Dios sobre Jerusalén. Entonces, si nos vamos a estas 2 visiones, la vara de almendro y la olla hirviendo desde el norte, podemos también entender cómo es que Dios iba a actuar. La vara de almendro siempre empezaba en la primavera a surgir, a salir flores de ella. Entonces, así como el almendro siempre salía, la palabra de Dios iba a ser tal como Él había dicho que sería, es decir, la cumpliría. Dios estaba propuesto de la destrucción de Israel si ellos no se volvían de sus malos caminos. Y el profeta Jeremías tenía que anunciar esto. Y la olla hirviendo desde el norte es el lugar de donde sería conquistado Israel. Y es una olla que
prácticamente se desborda, es decir, se embroca y da vuelta, por lo cual el juicio de Dios sería inminente y nadie podía pararlo si ellos no se volvían de sus malos caminos. Entonces, durante 40 años o 42, si hacemos la resta entre el 648 y el 586, que dice la historia o los historiadores que fue derrotado y derrumbado el reino de Judá, pues hay 42 años en que él sigue proclamando que Dios los ama y que porque los ama va a ejecutar juicios si ellos no se vuelven al Señor su Dios y a los mandamientos proclamados en el Sinaí. Y entonces, por supuesto, el mensaje no fue muy bien recibido. ¿Por qué? Porque anunciaba juicio. Y el juicio no nos gusta a nadie, sino que es las bendiciones. Pero las bendiciones vienen si nosotros seguimos la palabra del Señor. Así que él tuvo que quedarse en el reino de Judá, anunciar allí el juicio y ser maltratado por todas las clases, por las clases mismas sacerdotales, por los profetas falsos, por el pueblo en general y por los gobernadores o los reyes de aquel entonces, porque él decía la verdad y ellos no se volvieron de sus malos caminos. El profeta Jeremías es considerado el más perseguido por lo que acabo de narrarles, el más perseguido profeta de todo lo que se conoce en el mundo evangélico y en general en todo el mundo cristiano que estudia la Biblia como el Antiguo Testamento, a los que los hebreos llaman Tanaj, compuesto por la Torá, los profetas y los escritos, y ha tocado incluso por el sacerdocio corrompido y los falsos profetas de Jerusalén. Podemos ver esto en Jeremías 26:8. También es comparado con Moisés por el hecho de que este último fue lanzado al río Nilo pero rescatado, y Jeremías a una cisterna llena de lodo y también fue rescatado. Y además de por todo lo que acabo de explicar. Bueno, entonces el profeta Jeremías llora al ver cómo este pueblo se está saliendo de la voluntad del Eterno. Y además, no solo se sale, sino que es indiferente y desobediente a pesar de las palabras de exhortación que él daba al pueblo mismo para que se volvieran a su Dios. Y esto provoca que el profeta exprese sus lágrimas cuando el pueblo vaya a cautiverio. Solo de pensar que el pueblo iba a ir a cautiverio le ocasionaba grandes lágrimas a Jeremías. Pueden estudiar Jeremías 13:17. Cuando finalmente la profecía es cumplida y Jerusalén cae en manos de los babilonios, como acabo de explicar, Jeremías es obligado a partir con algunos desterrados a Egipto, donde posiblemente muere. El pueblo de Israel salió de Egipto a la tierra prometida y Jeremías salió de la tierra prometida a Egipto a encontrar su muerte. Así que la vida de un profeta realmente no es fácil. ¿Qué es lo que había en sí con este profeta? Pues el pueblo estaba actuando mal y Dios los estaba llamando a que volvieran a él, como he explicado varias veces. ¿Cuál era el llamado de Dios a su pueblo? Vamos a ir leyendo algunos versículos. Jeremías 3:14. Vayan conmigo a Jeremías 3:14 y vamos a ver uno de los llamados. Jeremías 3:14. Volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os llevaré a Sión. Esta es una palabra que es profética, porque ellos estaban en lo que se denominaba Sión, pero le está hablando a los infieles para que no pierdan su posición dentro de la tierra que le había prometido. Jeremías 3:22 es la siguiente cita. Y dice así, el llamado de Dios a Israel. Ciertamente como una mujer se aparta pérfidamente de su amado, así has obrado pérfidamente, oh casa de Israel, declara el Señor. Le está advirtiendo que Israel ha sido infiel al pacto que hizo con él en el Sinaí. Jeremías 14:20. Vamos a Jeremías
14:20, y dice así: reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. Y creo que tenemos que leer el versículo 19, lo voy a leer desde el principio. Dice: ¿has desechado por completo a Judá, o has aborrecido a tu alma, Sión? ¿Por qué nos has herido sin que haya curación para nosotros? Esperábamos paz y no hubo bien alguno, tiempo de curación y aquí terror, la amenaza del pueblo babilonio sobre ellos. Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. Y hay palabras de arrepentimiento. Sin embargo, el arrepentimiento no es sincero, porque Dios de todos modos destruye al primer templo y ellos son llevados cautivos. Jeremías 23:6. Vamos a Jeremías 23:6. Y dice: en sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y ese es el nombre por el cual será llamado: el Señor, justicia nuestra. Les está diciendo que ellos iban a ser llevados, pero que algún día iban a regresar. Así que definitivamente Dios, con todas estas palabras, los está llamando a volver a Él. Jeremías 32:39. Vamos a estudiar otro versículo. Jeremías 32:39. Dice así. Jeremías 32:39. Y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Él quiere darles un solo corazón, una sola meta, así como en Cantares el rey Salomón llama a la Sulamita y le dice que tiene ojos de paloma porque solo ven para un lado. Así quería Dios, llamándole a que solo lo vieran a él. Sin embargo, Israel pecó, Judá pecó y se fue tras sus amantes, tras los otros dioses, y no tras el Dios verdadero. Y lo otro, la última cita, veámoslo en Lamentaciones 3:40. Lamentaciones, si recuerdan, es un libro escrito también por Jeremías, y dice así: he venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo, su farsa todo el día. Entonces, pues el Señor está diciéndole cómo se siente Él, cómo es tratado delante de sus ojos y cómo Israel no vuelve de sus caminos. Aquí vemos entonces el llamado de Dios de Israel a su pueblo, de cómo Él está diciéndoles que vuelvan a Él, porque si no, posiblemente van a ser destruidos. Ese es el mensaje de Jeremías. El mensaje de Shemot, de la parashá Shemot, es: el Señor los quiere junto a Él y van a ser libres. Y aquí es: el Señor los quiere junto a Él, sean libres, porque el Señor les ha dado la tierra que les prometió a sus padres ahí en Egipto. ¿Ven la diferencia y ven la relación? Bueno, para terminar, vamos a estudiar un poco del llamado de Moisés y a Jeremías, aplicándolo a nuestra vida. Va a ser breve. Como vemos, ambos tienen un encuentro personal y transformador. Los dos no querían, pero al final ellos son transformados. Y cada vez que se acercan a Dios son más transformados. Y eso se ve en su forma de acercarse al pueblo a decir lo que Dios les ha mandado. En ellos se sembró una semilla, la semilla del servicio a Dios. ¿Cómo nosotros tenemos esa semilla? Pero mire, fíjese que ahora se han incrementado los casos de COVID y cómo voy a ir a la iglesia. Bueno, no vaya si quiere ahorita, pues. Pero sírvale. ¿Cómo le voy a servir desde fuera? Hable de Él. Comprométase con Él. Es un servicio también poner su corazón para oír la porción de estudio y para meditar en Él. Y para poder hablar el otro del Dios que tenemos. Estamos siendo preparados para el encuentro con Él. Por lo tanto, debemos llenar nuestras lámparas de aceite. Cada encuentro, como había dicho antes, con Dios construye el siguiente y es progresivo. Cada vez ellos se van dando cuenta de quién es Dios y eso solo se logra con comunión.
Sus vidas revelan la pasión y amor por Dios. Vemos cómo Jeremías no le importa ser maltratado por todos para decir lo que Dios le había mandado. Lo mismo pasa con el pueblo testarudo que le tocó llevar a Moisés hacia la tierra prometida, que se quejaron en todo el camino y casi que lo matan en todo el recorrido por los 40 años en el desierto. Sin embargo, la pasión y el amor por Dios hacían que ellos pudieran hacer lo que Dios les había mandado. Este es tiempo de hacer lo que Dios nos ha mandado, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les muestre su verdad y que podamos, así como estos grandes profetas de Dios, aquel que se nos muestre en la Parashá, en Shemot y en la Haftará de Shemot, Jeremías, serle fieles a Dios en medio de tiempos complicados, pero sabiendo que Dios siempre nos protege y que Él es poderoso para presentarnos sin caída delante de su trono con alegría, como dice Judas. Que el Señor les bendiga.